Yo pues dándole los buenos días a todos mis alumnos de cuarto grado y también, por supuesto, la bienvenida. Hoy día jueves, ya casi por terminar una semana de trabajo. Jueves 10 de junio, chicos. Estamos empezando nuestra clase de geografía, ¿no? Bien, habíamos estado pues justamente comentando, ¿no es cierto?, acerca de las actividades económicas. Nos hemos quedado en las actividades económicas mm, terciarias, ¿no, chicos? Terciarias o distributivas, donde cada pues el final, ¿no es cierto?, del producto, de la materia, justamente ya estaban listos para poder ser distribuidas, ¿no es cierto? Profesor, se Muy le bien. escucha un poco bajo. ¿Podría alzar la voz? A ver, ¿quién me pide eso? ¿Quién me pide? Yo, ¿Quién yo? yo, No sé quién será yo. Ángelo. Ah, debe estar mal tu micro. Debe estar mal tu micro. Muy bien, chicos. Entonces, el día de hoy vamos a tratar también de ver hoy día, también que tiene que ver un tema muy importantísimo, porque justamente estuvo dentro de las siete, vamos a decir, 7 ciudades o 7 lugares como las maravillas del mundo, pues chicos, ¿ya? ¿Por qué decimos que justamente este está considerado como una de las 7 maravillas del mundo? Porque justamente, mira, aquí vivieron muchas ciudades, chicos. A ver si te puedo compartir para que tengamos una idea de cuáles fueron justamente las 7 ciudades no más bonitas y que justo más visitadas, chicos. ¿Entiendes? Ok. A ver. Muy bien, chicos. Mira, las 7 maravillas del mundo, mis niños. ¿Ya? Por ejemplo, mira, tenemos el Taj Mahal. Escúchame, Exxon. ¿Ya? Donde justamente dentro de estas siete ciudades o 7 maravillas del mundo, justamente está pues, justamente nuestro Machu Picchu. Mira, Machu Picchu, por supuesto que se está pues, justamente, ¿no?, en el Cusco, ¿no es cierto? En el Cusco. ¿Y por qué justamente fue denominada o fue considerada como una de las 7 maravillas del mundo? ¿Por qué? Por su paisaje, ¿no es cierto? Por sus enormes, mira, construcciones, sus caminos, sus galerías y sus escaleras. Imagínate, ¿no?, en el tiempo pues, justamente, ¿no?, del incanato, en tiempo del imperio de los incas. Entonces es una... Sí, dime, Andrew. Profe, ¿dónde está la estatua de Jesús? ¿Qué país es? Ah, ya, ese es Brasil. Este es Brasil. Este es el Cristo Redentor de Brasil, ¿ya? Después te voy a explicar esto, mi amigo Adrián. Entonces, mis niñitos, entonces, Profe, una cosa, ¿en dónde se ubica Machu Picchu? O sea, ¿de qué país? ¿De ya, dónde es? un ratito, pues, mi amigo Ángelo, estoy explicando recién, ¿sí? Muy bien. Entonces, imagínate que no sabes dónde se encuentra tu galería más grande del mundo. Muy bien. Entonces, mira, chiquitos, mira, como tú ves acá en la imagen, como estamos acá apreciando, mira, niñitos, ese enorme paisaje, ¿no es cierto? Esa enorme vista panorámica, ¿me entiendes? Donde aquí este lugar, mis niños, este lugar es visitado por muchísimos turistas, digamos de casi todo el mundo. Vienen acá, llegan a este lugar. ¿Por qué? Por su impresionante paisaje, ¿no es cierto? Por sus enormes paisajes, por sus enormes valles, porque usted mira, esto está casi mira, como te dice, en una altura también. ¿Entiendes? Mira, aquí en esta parte, en esta superficie, como tú ves acá, hay unas enormes construcciones, ¿no es cierto? Que por supuesto que había construido pues el Inca, ¿no? Hace muchísimos años. Entonces, ¿qué pasó? Que esto, el Estado, pues ya hace muchos años, el Estado, por ejemplo, esto ya los cuida, los preserva, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque esto es un patrimonio cultural. Entonces, como es un patrimonio cultural, entonces el Estado le da un mantenimiento, lo cuida. Y hoy en día, pues justamente, ¿no? Donde es visitado por muchísimos turistas de todos los países, ¿ya? Bueno, pues ahora en estos tiempos que estamos en el contexto, ¿no?, de la pandemia, casi no hay mucha, digamos, no hay mucha, digamos, mucha visita, ¿no es cierto? Pero, ya solo que más adelante, en cuanto ya, chicos, pues justamente ya se pueda normalizar, se normalice, chicos, ya no lo que es no, la pandemia, entonces yo pienso que ya eso nuevamente va a pasar justamente, ¿no?, a lo que es la visita, pues chicos. ¿Ves? Machu Picchu sí está ubicada al sur del Perú,
Por supuesto que fue construido en el siglo XV, mira, después de Cristo, y se encuentra a unos 2.490 metros sobre el nivel del mar. ¿Ya, mis niños? Muy bien, vamos a compartir ¿no? la diapositiva para poder entrar de lleno. Y por ahí Ángelo me preguntaba que dónde se encuentran. Por supuesto, se encuentran en tu Perú, pues mi amigo Ángelo. ¿Ya? Se encuentra en tu Perú, pues acá en el departamento de Cusco, mi niño. Ahora vamos a ver, vamos a compartir el tema. Ok, acá está, muy bien. Vamos a compartir. Ok, chicos. A ver, chicos, confirmen si ustedes están compartiendo en su pantalla. Está cargando. Muy bien, chicos. Muy Sí, bien. profe. Entonces, aquí tenemos, chicos. Vean. Aquí tenemos una de las 7 maravillas del mundo. ¿Ah? Tu Machu Picchu, pues, mi amigo Ángelo. ¿Dónde queda? Me dices, queda acá está ubicado en el departamento de Cusco, pues. ¿Ya? Machu Picchu, justamente en quechua, significa montaña vieja. ¿Ya? Montaña vieja, ¿por qué? Porque fue una de las montañas que justamente fueron ocupadas, ¿no? En el tiempo ¿no? del incanato. Bueno, las construcciones que hicieron, las impresionantes construcciones de piedras que lo tallaron, ¿no es cierto? Lo dieron forma. Bueno, en conclusión, nosotros no sabemos de qué manera pues habían subido esas enormes piedras hasta arriba, imagínate, hasta este valle enorme, hacia arriba, imagínate. No sé cómo lo habrán subido, pero bueno, el hecho es que ellos hicieron y dejaron hasta ahí. ¿Ya? Entonces, Machu Picchu en quechua significa montaña vieja. Es el nombre se debe justamente a qué? A una antigua ciudad, a un antiguo pueblo muy andino, muy incaico, ¿no es cierto? Construido a base de piedra, pues chicos, ¿no? Dicho santuario, por supuesto, fue edificado, ¿no? Con el promontorio rocoso que une, pues, mira, que une las montañas de Machu Picchu, ¿ya? Machu Picchu y el Huayna Picchu, entonces ahí está, mira, ubicado este enorme paisaje panorámico del Machu Picchu. La ubicación se encuentra netamente, ¿no? En la provincia de Urubamba, ¿ya? En el Urubamba, en el departamento de Cusco, antigua capital de los incas, ¿no es cierto? Por supuesto que en el tiempo del incanato, en el tiempo del Tahuantinsuyo, el Cusco, pues era, ¿no es cierto? Era la capital, el ombligo del mundo, decían, ¿no? Decían los incas. Ahí era la capital de ellos, pues, ¿no es cierto? Muy bien, a ver, acá tenemos, por ejemplo, mira, tenemos, ¿no? Las montañas, ¿no? De Machu Picchu, de Huayna Picchu. Tenemos acá, por ejemplo, unas enormes escalinatas, o sea, como unas escaleras para poder subir desde la parte de arriba, niño, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, ¿no? Su fauna, ¿no es cierto? De algunos animalitos que viven en estos lugares, ¿sí? Vamos a ver la siguiente diapositiva, muy bien, chicos, mira. La construcción, pues, mira, la construcción justamente, ¿no? De Machu Picchu. Como ves tú, mira esta enorme escena panorámica, ¿no es cierto? Acá, por supuesto, que es el Inca, pues. Entonces, el Inca Pachacuten, sí, mis niños, el Inca Pachacuten, claro, posiblemente él mandó a construir este complejo, este enorme complejo arquitectónico urbano, ¿no es cierto? Con muchas edificaciones, muchísimas, ¿no? Por supuesto que aquí las construcciones estaban construidas en una manera de forma civiles, religiosas y también militares. O sea, cada construcción, mira, lo que hacía el Inca no podía quizás ser, ¿no? Como por ejemplo un religioso como un militar. Por supuesto que justamente sea religioso, tipo como un santuario, ¿no es cierto? Como unos conventos. Militares justamente era pues diferente, como por ejemplo dice que hacían como unos muros para como que ellos pues, se puedan proteger, ¿me entiendes? Y los civiles, por ejemplo, mira, los civiles, por ejemplo, como los centros de estudio, por ejemplo, ¿no es cierto? Como los de Achayhuaces, por ejemplo, ¿no? Que eran centros de preparación para niños. Entonces dice, Machu Picchu habría sido una de las residencias, por supuesto, del Inca, ¿no es cierto? En aquel momento, donde aquí el Inca descansaba y pasaba mucho tiempo acá, ¿no? En el año, pues, de Pachacute, en el año 1438 y el año 1470, pues, ¿no? Se cree, mis niñitos, que estas construcciones o esta población estuvo, por supuesto, mayormente ocupadas, ¿no? Por muchas mujeres, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque justamente estas mujeres, pues, justamente estaban dedicadas, ¿qué cosas, niños? A las labores agrícolas, a las labores justamente, lo que es el tejido, la textilería, cerámica, ¿no es cierto? De la cerámica, por ejemplo, no de los aríbaros, los creros, ¿no es cierto? Entonces, mayormente, mis niños, por ejemplo, bueno, vamos a entrar un poco de la historia, claro, ¿no es cierto? Cuando, por ejemplo, no es supuestamente, es una leyenda, un mito, pues, ¿no? Donde estos dos personajes, ¿no es cierto? Manco Cápac y Mama Ocho,
claro, son enviados, ¿no es cierto?, por su padre Dios Sol, y salen de uno de los lagos, ¿no es cierto? ¿Con el fin de qué? ¿El fin de qué? De ellos poder culturizar, por cierto, culturizar, ¿no?, a las personas que ya estaban en ese momento, ¿no es cierto?, a culturizarlos, a enseñar, pues justamente, ¿no?, las técnicas, ¿entiendes? Las técnicas de la construcción, de la agricultura, pues, porque dice que cuando vienen estos o aparecen estos dos personajes, dice la historia, bueno, pues dice que toda la población en esos momentos vivían como, así como animalitos, pues chicos, ¿no? Como unas bestias, no, o sea, no sé, no tenían todavía un poco, ¿qué te digo?, de noción, ¿no es cierto? Un poco no tenían cultura, ¿no?, en esas cosas. No sabían, pues, ¿no es cierto? Ellos, bueno, ellos podían sobrevivir de lo que poco, pues, la naturaleza los brindaba, ¿no es cierto? Y los animales que ellos tenían podían ellos alimentarse, esa era su sobrevivencia. Entonces, no, la misión que tiene, según la historia, según no, la leyenda, los mitos nos dice, pues, que justamente estos dos personajes salen con el fin de formar un imperio, ¿no es cierto? De formar un imperio y a la vez también, por ejemplo, ¿no?, de culturizar, de enseñar, ¿no?, a las personas que estaban viviendo en ese momento. Claro, que justamente se ocuparon, ¿no es cierto? Cada uno era su labor, su trabajo. Por supuesto que el varón, ¿no es cierto?, él se enseñó toda la parte justamente no es lo que es la agricultura, por ejemplo, ¿no?, la construcción, y la mujercita, por supuesto, dice a las labores domésticas, ¿no es cierto?, la labor de casa, como tú ves ahí, la cerámica, por ejemplo, ¿no?, la textilería, la fabricación, ¿entiendes? Entonces, por eso dice acá que se cree que Machu Picchu justamente dice, estaba compuesta por muchas, mayormente por muchas mujeres, que estaban dedicadas a las labores agrícolas y fabricar, dice, cerámica, por ejemplo, como la aríbalo, como los queros, ¿no es cierto? Por supuesto que Machu Picchu es una de las maravillas del mundo, están capturadas dentro de las 7 mejores maravillas del mundo. Se cree, dice, que Machu Picchu tuvo, dice, una población, ¿no? Se cree que en esos tiempos, en esos momentos, la población, pues, incaica estaba, pues, conformada por unos 300 o 1000 habitantes, era poquísimo, eran pocos, pero tenían muchas tierras, ¿me entiendes? ¿Ya? Aquí, por ejemplo, dice, en algún momento se había demostrado, ¿no?, que la fuerza agrícola, sí, claro, que la fuerza agrícola estuvo, dice, compuesta por colonos, mitimaes, ¿no?, procedentes de diferentes rincones del imperio. Por supuesto que, acuérdate que el imperio incaico, Tahuantinsuyo, era un extenso territorio donde ¿qué te digo? Ido a todos los países, parte de países de Ecuador, parte de Chile, ¿no es cierto? Parte también, ¿no es cierto?, de Colombia. Entonces, hasta esos países se había desarrollado. Por eso le decían que era un estado multinacional, ¿me entiendes? Entonces ya sabemos, ¿no?, en el contexto, ¿no?, de Machu Picchu, que es una de las sistemas del mundo, está pues justamente, ¿no?, a unos 3000 casi metros, ¿no?, de altura, ¿ya? Fue edificado, ¿no?, por el Inca Pachacute. ¿Ya, mis niños? A ver, vamos a ver. Vamos a ver qué se le dice la siguiente diapositiva. Muy bien, la arquitectura, Profe, pues chicos. ¿Sí, hijita? ¿puedo ir al baño, por favor? A ver, venir, hay que irnos más temprano porque no pueden llegar a la clase, ¿ya? Vaya rapidito. Muy bien, chiquitos. Aquí estamos viendo las construcciones. Vaya rápido Daniel. Aquí estamos viendo las construcciones, mira. Mira las construcciones. Mira cómo era la construcción. Escúchame, Jesús. Jesús, a ver si está atento. Si no, pues, chiquito, retira de clase. ¿Eh? Mírame. Mira cómo eran las construcciones. Todas las piedras que supuestamente ellos edificaron estaban muy talladas, mira. ¿No es cierto? Muy talladas en una perfección como que si, por supuesto, acá eran estos tiempos, pues chicos, ¿me entiendes? ¿Ya? Porque la piedra justamente estaba supuestamente muy fija, muy pegada. Ahora, ¿de qué manera habrían podido ellos pegar a esa piedra que esté muy, muy concisa, muy sólida? Dice que les colocaban ahí con una protección, con por ejemplo, cobre, mira, ¿ya? Cobre. Entonces eso hacía dice que la piedra, pues justamente con un pegamento, pues, ¿ves? Y siempre dice que el Inca mandó a construir pensando que más adelante podría haber, pues justamente, ¿no?, los movimientos sísmicos, ¿me entiendes? Y ellos lo hicieron con una base sólida, muy fuerte, muy dura, muy resistente, mira. Como tú dices, hasta ahora estos de acá todavía existen. ¿Entiendes? Algún día tengas la oportunidad de irte allá al Cusco y vas a ir acá a Machu Picchu y te vas a dar cuenta. Unas enormes piedras que cómo la han tallado, ¿no es cierto? Con unos grandes bloques de cobre, los han pegado y están muy concisas. Entonces dice,
La arquitectura de Machu Picchu, dice, es un impresionante, claro, y demuestra toda la habilidad, toda la destreza que dan los incas para poder trabajar, imagínate, las piedras, hacer solamente estas construcciones y estas acá, que ves estas partes de abajo, estas escalinatas, ¿ya? Estos también habían utilizado, claro, por ejemplo, ¿no? En los andenes, ¿ya? Mira, escalinatas, las canaletas, mira, los torreones, un torreón, por ejemplo, como para poder, tipo militar, ¿no es cierto? El templo de las tres ventanas, menitos, donde aquí salieron, por ejemplo, ¿no? Los hermanos Ayar, el templo principal, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo es él es Intihuatana, ¿ya? O un reloj solar. Aquí dentro de este templo, mira, hay un reloj solar, donde ellos por ahí dice que ellos podían ver el tiempo, la hora, mis niños, ¿entiendes? Que fue justamente esculpido, fue desarrollado con un bloque de piedra, ¿no? Que está justamente acá en Machu Picchu, pues chicos. Muy bien, esto que está por acá, mis niños, hoy nos pasemos acá. Esto que tú ves acá, estas graderías, por acácito, estos son, pues chicos, son qué cosas, son los andenes, ¿ya? Y los andenes justamente se le llamó también como terrazas artificiales o terrazas de cultivo, donde tú ves acá, por ejemplo, son grandes escalones, ¿no? Enormes, donde justamente fueron construidos en las laderas de los cerritos, ¿no es cierto? Son estructuras que fueron formadas con un muro de piedra y relleno de diferentes capas de materiales, o sea, piedras grandes, piedras menores, como cascajo, mira, por ejemplo, cascajito, arcilla, mira, dentro de tierra de cultivo, ¿para qué? Para que eso facilite, pues, ¿no es cierto?, el drenaje y evitar que el agua, mira, el agua se empose en ellos, ¿no es cierto?, y se desmorone su estructura. Mira, entonces estos tipos de construcciones justamente permitió, ¿qué cosa? Que en estas partes, por ejemplo, se cultivaran, pues, se cultivarían, por supuesto, lo que ellos, muchos sembraban, pues chicos. Entonces ellos, ¿qué cosa hacían? Ellos trataban de darle, por ejemplo, utilidad a estos espacios. Si supuestamente acá, por ejemplo, chiquitos, en estas alturas, por ejemplo, que ellos, ¿cómo podían sembrar? ¿Cómo podían cultivar? Imagínate, si estaban en altura, ya pues chicos, la lluvia, pues, ¿entiendes? En el tiempo de la lluvia, entonces ellos ahí empezaron a preparar su tierra y luego, pues chicos, mira, en lo que es la siembra, luego la cosecha, pues chicos, ¿ya? Me dice que este tipo, dice, de construcción permitió que dice, que se cultivara sobre ellos hasta la primera década del siglo XX. Mira, hasta el siglo XX se había podido construir o se ha podido utilizar los andenes, pues, chicos. Te voy a preguntar después, Ángelo. Muy bien. ¿Quién lo descubre, por ejemplo, mira, estos enormes construcciones? ¿Sí? ¿Quién lo puede? Mira, pasaron casi 3 siglos, ¿no es cierto? Después de, justamente dice, un naturalista italiano, Antonio Raimondi, ¿ya? Llegó aquí a Machu Picchu, entonces él, sin saberlo, imagínate, sin saberlo, dice él, se manifiesta, y ¿Me bañó? A ver, ¿quién me está hablando? Yo, profe. ¿Quién yo? Ok. Yo, Ángelo, por favor, profe. A ver, niños, por favor, deben hacer antes sus necesidades, por favor, y no tengan la clase interrumpiendo, ¿sí? Vaya rápido, por favor. Vaya rápido. Muy bien, chiquitos. Entonces, mira, este personaje, Antonio Raimondi, justamente, no, sin saberlo, él lo manifiesta lo escasamente. Acuérdate que había la población en el tiempo de era de 300 a 1000 habitantes, ¿no es cierto? Una región justamente muy poca, pues había más tierra, más población, ¿entiendes? Entonces, mira, este personaje, Irán Bijan, ya, Bijan, justamente él llega a Machu Picchu. Llega a Machu Picchu en el año de 1911, ¿ya? Y es el único precursor del descubrimiento de estas impresionantes paisajes justamente de Machu Picchu, pues chicos, ¿ya? Entonces, Machu Picchu justamente para llegar a Machu Picchu, o sea, mira, este es el panorama del paisaje donde aquí haces el recorrido, ¿ya? Por ejemplo, en estos trenes, ¿entiendes? Aquí se dirigen justamente, ¿no?, a ver este enorme paisaje, pues chicos. Entonces vamos a ver, dice, existen 3 formas para que tú puedas llegar a Machu Picchu, ¿no? La primera es, por supuesto, en este tren, ¿no? Desde la ciudad del Cusco, por supuesto que te lleva a este lugar. Ahora, este recorrido casi dura 3 a 4 horas, ¿no es cierto? Y la segunda es, por ejemplo, las rutas del camino del Inca, donde aquí justamente va a durar pues, 4 días. Claro, sería supongo que es en carro, ¿no es cierto?
claro, no por el acceso de que si lo hacen carro, pues debe ser un poco más complicado, ¿no es cierto? El tren es un poco más rápido, va cortando pues camino, ¿no es cierto? Muy bien. Y la tercera es llegar, dice, llegar hasta el pueblo de Machu Picchu, dice, por aguas calientes. O sea, ya en helicóptero, pues chicos. Por supuesto que en helicóptero vas a llegar más rápido, ¿no es cierto? Llegarás pues justamente no en 15 o 20 minutos. Entonces, ¿entiendes? Entonces, tienes tres formas para que puedas llegar acá, ¿no es cierto? Por tren, por vía, por carro y por un helicóptero que te vas a llegar más rápido a estos lugares. ¿Sí? Este es un paisaje panorámico donde por aquí es el recorrido, pues chicos, ¿ya? Es el recorrido, justamente el tren para que llegues justamente a la montaña vieja, pues chicos, ¿ya? Más conocido como Machu Picchu, ¿sí? Muy bien. Aquí, pues, mira, niños, aquí, mira, qué maravilloso, ¿no? Qué bonito, imagínate, debe ser que tú te sientas, imagínate, en este lugar a una altura de 2.000, 3.000 metros, imagínate, debe ser impresionante, ¿no es cierto? El paisaje, ese verdor, porque todo el tiempo, esto de acá, imagínate, se mantiene con una enorme vegetación también, imagínate, ¿ya? Y debe ser impresionante llegar a estos sitios, a este lugar, imagínate, conocer, ¿no es cierto?, nuestra maravilla del mundo debe ser impresionante, chicos, ¿ves? Muy bien, entonces en el año mira, de 2007, el gobierno del Perú decreta un 7 de julio, ¿no? Como el día del santuario histórico de Machu Picchu, ¿no es cierto?, como una de las nuevas maravillas del mundo. Entonces, debido a que el 7 de julio de 2007, Machu Picchu fue nombrada como una de las 7 maravillas del mundo, ¿ya? Y en el año 2008, Machu Picchu recibió, mira, en el 2008 él recibió casi 858.000, imagínate, 11 turistas. Mira la cantidad de turistas que vienen, ¿no es cierto? Que por supuesto, mis niños, que este enorme paisaje, por supuesto que te genera, pues niños, genera mucho trabajo directo, ¿ya? E indirecto, ¿para quién? Para todos los peruanos y casi todos ¿no? los habitantes justamente que viven ahí, tienen, por ejemplo, tienen ahí el acceso a que ellos puedan trabajar, porque como te digo, pues vienen muchísimos turistas. Entonces, dentro del turismo, mira, mi niño, dentro de estas maravillas, por supuesto que aquí hay, mueve casi todo, ¿no? Todo lo que es en la parte, por ejemplo, de la gastronomía, por ejemplo, los hospedajes y muchas cosas. Entonces, aquí hay muchísimo trabajo, donde va a generar justamente, ¿no? Más empleo, pues chicos, ¿me entiendes? Pero ahorita en el contexto que estamos, ¿no? De la pandemia, no, pues ahorita justamente está muy bajísimo, ¿no es cierto? Ojalá que de pronto ya se mejore, pues chicos, ya para realmente volver justamente lo que hemos sido como antes, pues chicos. ¿Sí? Muy bien. Espero, chicos, ¿sabes qué? Espero que te hayas podido tomar muchísima importancia, ¿no es cierto? A nuestras 7 maravillas, a una de las 7 maravillas del mundo, que es nuestro Machu Picchu, donde fue reconocido, pues chicos, ¿no? En el 7 de junio del año de 2007, pues chicos, ¿no es cierto? Ahí se decretó justamente, ¿no? Un decreto, ¿no? Justamente por el Ministerio de Cultura, ¿no es cierto? Y lo declara justamente como el Día del Santuario Histórico de Machu Picchu, como una de las nuevas maravillas del mundo, donde el 7 de julio fue nombrada, por supuesto, por un organismo importantísimo y lo considera que era una de las mejores maravillas del mundo, justamente Machu Picchu, pues, chicos. ¿Ya? Muy bien. ¿Preguntas, mis niños? ¿Pregunta? A ver, qué me No, dice Ángelo? ¿Qué me dice Jesús? ¿Alguna pregunta? Si no, para poder yo, a ver, preguntar si has estado un poco atento a nuestra clase de hoy día de geografía, pues chicos. ¿Ya? Las 7 maravillas del mundo, pues chicos. ¿No? Importantísimo, claro. Tenemos que saber, chicos, tenemos que saber informarnos sobre lo que es nuestra cultura, pues lo que nos dejaron nuestros antiguos, nuestros ancestros, ¿no es cierto? Tenemos que saber y tenemos que ver cuál es la importancia, pues chicos. Ya, acuérdate que, no sé si con ustedes hemos hecho lo que es los patrimonios, no sé si con ustedes hemos hecho los patrimonios, la clase de los patrimonios. Entonces los patrimonios, por supuesto, son hechos, ¿no es cierto? Son hechos que nos dejaron pues justamente nuestros antiguos, nuestros antiguos hombres, ¿me entiendes? Nos dejaron muchísimos trabajos, muchas construcciones, así por decirlo. Entonces todo esto, por ejemplo, el Ministerio de Cultura, por ejemplo, todo esto, por ejemplo, no, ellos ya, ¿qué te digo? Ellos lo van a hacer, lo toman y lo toman, pues, lo llevan, por ejemplo, con un monumento histórico, chicos. ¿Ves? Es un patrimonio cultural del Estado. Entonces el Estado ya los cuida, los protege. ¿Ya? Al cuidarlos, protegerlos, entonces justamente ya
En algún momento lo denominan, por ejemplo, ¿no? Como un sitio turístico, como un lugar turístico, pues chicos. ¿Ves? Bien, niñitos. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? No, 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 creo que todo está... No, Ok, entonces como no me preguntan, entonces yo les voy a preguntar, pues, niños. ¿Así? Yo les voy a preguntar, a ver. Muy bien, chiquitos, a ver. A ver, mi amigo Ángelo. ¿No está Ángelo? ¿O se fue a dormir ya? ¿No está Ángelo? Ya pues se fue Ángelo. A ver, Jesús. Mi amigo Jesús. A ver, ¿qué me dice de Machu Picchu? A ver, ¿qué significa Machu Picchu? A ver, en quechua, a ver, mi amigo. mm, A ver, ¿qué significa en repite la quechua Machu pregunta, Picchu? profe. ¿Qué significa en quechua Machu Picchu? A ver, ¿qué significa Mm, en quechua Machu Picchu? A ver, mm, ¿no estuvo atento Jesús o qué le pasó? ¿Eh? A ver, Dagne. ¿Está Dagne? ¿No está Dagne? A ver, Andrew. Montaña Vieja. Montaña Vieja, pues Jesús. Estabas durmiendo, mi niño. ¿Ya? No te olvides, hijo. Machu Picchu, en quechua, significa montaña vieja. ¿Por qué? A ver, ¿por qué le dijeron, a ver, montaña vieja? A ver, mi amigo, ¿cómo te llamas? A ver, me vio tu nombre. A ver, Exxon, ¿por qué le llamarían montaña vieja? ¿Por qué es viejo? Ay, por el amor de Dios, ¿por qué? ¿Cómo me voy a hacer por ser viejo? A ver, así se llama en Techua. no, claro, a veces le dan en quechua, pero dice, ¿por qué le llamaron así montaña vieja? Debido a una ciudad muy antigua, pues, Exxon. ¿Eh? Debido a un lugar que era muy, muy, muy antiguo, ¿no es cierto? A un antiguo poblado, ¿no es cierto? Que estaba construido, hecho a base de piedra, pues chicos, ¿no es cierto? Muy bien, a ver. A ver, ¿quién me dice dónde se encuentra ubicado exactamente Machu Picchu? ¿En qué provincia? Hay una provincia. Provincia y departamento, a ver. Hay una provincia. A ver, ¿en qué provincia y departamento? A ver. Ubamba. Ah, excelente, muy bien, Andrew, muy bien. Urubamba, pues Jesús. Está pensando ya solo en almorzar, ya desayunar. Jesús, ¿ha desayunado o no? Sí, profe. Ah, pues hijo, entonces pues hijo, más atento, Pero pues. solo comí, pero solo tomé mi Quaker. Ah, ya ves, entonces le falta el pan, pues hijo, por eso que está un poquito desganado, pues. Hay que levantarse temprano, pues Jesús. A tomar su desayuno temprano, pues hijo. Muy bien. Me dice que es en la provincia de Urubamba. ¿De qué departamento? A ver, Exxon. ¿Qué departamento? Exxon Cardoso Arevalo, lo estoy preguntando. ¿Qué departamento? Profe Jesús. Exxon, ¿está en clase o no? Chao. Chao, nos vemos. Profesor, una pregunta. No está viendo, pues. A ver, Jesús. ¿Has pedido material Bamba. ¿Ah? ¿Qué dijo Jesús? No lo escuché, Jesús. Jesús, repite lo que dijiste. No te escuché. Retabamba. No, pues digo que es que nada de Tabamba. Urubamba es la provincia, pero departamento. A ver, Andrew. Cusco? Cusco, pues Jesús, ¿qué te pasa, niñito? Cusco, pues hijito, ¿qué te pasa, Ixon? ¿Estás durmiendo? Ya, es en el departamento de Cusco, provincia de Urubamba, departamento de Cusco, pues chicos, ¿ya? Que se encuentra justamente, ¿no?, a unos 2.000, 3.000 metros de altura, pues hijos, no te olvides. A ver, seguimos, ya sigo, seguimos. A ver, ¿de qué forma estaban construidos, a ver, su construcción? A ver, ¿cómo fue la construcción? Primero, ¿quién mandó a construir esto? A ver, chicos, ¿quién mandó a construir esto? Pachacutes. Claro, pues chicos, Pachacute, ¿no es cierto? Pachacute fue el que él fue a construir, mandó a construir este complejo, enorme complejo urbano, ¿no es cierto? Urbano, dice. En la parte urbana, cuando es urbano, por ejemplo, no en la parte religiosa, en la parte civil,
la parte militar, pues. ¿Entiendes? Ahora vamos a ver, seguimos viendo. A ver, ¿quién lo logra estudiar o quién lo descubre, a ver, chicos? ¿Se acuerdan? Hay un personaje. A ver, hay uno que lo descubre, ¿no es cierto? A ver, ¿perdón? A ver, Daniel. Antonio Raimondi. Antonio de Raimondi fue uno de los naturalistas, ¿ya? Italianos, ¿no es cierto? Donde, claro, él llega a Machu Picchu, pero justamente él, no, por supuesto que él no se da cuenta, pues, ¿no es cierto? No se da cuenta, dice, lo escasamente, lo que estaba poblado, dice, ¿no es cierto? Era una región. Pero después llega otro personaje, ¿ya? Llega hasta Irán Bihan, ¿no es cierto? Él llega en el año 1911 y él es el único precursor o lo va a descubrir, pues chicos, ¿no es cierto? Lo descubre, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, a Machu Picchu. Claro que Antonio Raimundo, un naturalista, él llega, pero él no se da cuenta, pues, o sea, como que, no sé, pues como no le da importancia, qué sé yo, ¿no? ¿Por qué? Porque había poquísima población femeninos. La población era escasa. Acuérdate que en esos tiempos, dice que la población era de 300 a 1500 habitantes. Eran poquísimos. Entonces, cuando llega Antonio Raimondi en estos tiempos, como que él, como que no le da importancia, algo así por el estilo, ¿no es cierto? Sin saberlo, dice, llegó a este lugar. Pero en el año de 1911 llega pues, justamente no Big High, entonces él donde justamente lo llega pues justamente a descubrir, pues chicos, ¿ya? A ver, ¿qué te pasó, Ángelo? ¿Te fuiste a dormir? No entiendo. ¿No me fuiste, Ángelo? Profe, mira, es que cuando estabas en plena clase explicando así lo de Machu Picchu, de la nada se cortó y fui y revisé mi internet a ver si estaba bien. Justamente estaba mal. Luego justamente volví a conectarme, igual no funcionó. Así que mi mamá me había justamente prestado sus datos móviles para así conectarme, pero justamente como no conectaba, tuve que volver a hacerlo y ahí se conectó sus datos y Oh, qué comenzó la pena, qué clase. pena, Ángelo, qué pena, Ángelo. Muy bien. A ver, ¿en qué año, a ver, en qué año se le da ese reconocimiento para que justamente sea una de las 7 maravillas del mundo? ¿En qué año fue? A ver, ¿quién me dice? A ver, niños, ¿quién me dice en qué año lo decretan o justamente lo consideran como unas? A ver, Andrew. El 2007. Claro, ¿cierto? El 7 de julio, ¿ya? 7 de julio del 2007, ¿ya? El 7 de julio lo declaran justamente como una de las 7 maravillosas, ¿no es cierto?, lugares del mundo, muy prestigiosa, mira, niñito, pero para que justamente esto sea pues considerado una de las 7 mejores lugares, es porque justamente ahí también, por ejemplo, ahí tiene sus normas, tiene muchas cosas para que pueda llegar a esto. ¿Me entiendes? Entonces aquí también el Estado se preocupó muchísimo, pues, ¿no? Para que pueda estar dentro, y por supuesto que Machu Picchu tendría que estar ahí dentro de las 7 mejores, porque son impresionantes, ¿no? Una cosa que tú vayas y otra cosa que te cuenten, pues, ¿no? Claro que, bueno, yo tampoco no he tenido la oportunidad de irme, pero quizás pueda ir algún día, ¿no es cierto? Pero sí me cuentan que justamente este lugar es impresionante, sobre todo no por su también su clima, no, su paisaje, ¿no es cierto? Y todo lo que hay en ese lugar es como que estás tú y te sientes en uno de los mejores lugares y por esa impresionante no, montaña que hay, imagínate. Que en una montaña, imagínate que habrían podido construir, ¿no es cierto?, no, el tiempo de los incas, ¿cómo construyeron? ¿No? Es algo nos ponemos a pensar de cómo habrán podido subir estas piedras, ¿me entiendes? Habrán podido subir estas enormes piedras y puedan ahí colocar unas otras, ¿no? No nos podemos explicar. Pero bueno, la idea es que ya ahí nos dejaron, pues chicos, nos dejaron este impresionante maravillas, y es que hoy en día lo disfrutamos y hoy en día también lo estamos estudiando, pues chicos. Bien, chicos, entonces, eso ha sido el tema el día de hoy, pues chicos, una de las 7 maravillas del mundo, nuestro Machu Picchu, pues chicos, ¿ya? Bien, chiquitos, entonces ya pues nos tenemos que, chicos, ya que despedir, y nos vemos, chicos, nos vemos más tarde, ¿no? En la segunda hora de geografía, pues chicos. Así que nos vamos, chicos, los dejo, cuídense mucho y vayan, chicos, a tomar su desayuno, pues chicos, y vengan un poco más relajados, pues chicos, justamente atentos
a poder escuchar, chicos, una clase. Así que, chicos, de mi parte, nos vemos más tarde, chicos, ¿ya? Cuídense mucho. Los dejo. Chao, Chao, profe. chicos, y regresamos, chicos, más tarde, ¿ya? Chao, Hasta chicos. pronto. Chao, chicos.